Recording is on. Muy bien. Bueno. Entonces, esta fue la última filmina que vimos en la primera parte, que da un ejemplo de cómo entender, cómo interpretar la curva de Lorentz, digamos. ¿Sí? Bueno, esta o cualquier otra. El otro instrumento estadístico es el coeficiente de Gini, que es una medida de la desigualdad ideada por el estadístico italiano Corrado Gini en 1912 y desarrollado en su obra Variabilità e Mutabilità. Ahí tenemos a Corrado Gini. No transcribí cosas de su biografía porque es penosa, digamos, porque fue funcionario del fascismo. Y hasta fue juzgado después del final del fascismo, en 1944-45, bueno, fue exonerado de todo cargo, de toda culpa, digamos, y prosiguió su carrera académica. Al margen de eso, antes del ascenso del fascismo ya tenía una carrera importante, digamos, no era un 4 de copas, digamos. Pero bueno, fue... No tengo referencia de si compartía la ideología fascista, digamos, o si se dejó seducir por el mismo. No lo sé. No puedo opinar. Normalmente el coeficiente se utiliza para medir la desigualdad en los ingresos dentro de un país, pero puede utilizarse para medir cualquier forma de distribución desigual. El coeficiente es un número entre 0 y 1, en donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad, todos tienen los mismos ingresos, y donde el valor 1 se corresponde con la perfecta desigualdad. Una sola persona tiene todos los ingresos y los demás ninguno. O sea, cuanto menor sea el coeficiente, significa que más igualitaria es la distribución del ingreso de la economía observada. Cuanto mayor sea, peor es. O sea que si queremos medir el éxito de una política redistributiva más equitativa del ingreso, tendríamos que ir a ver si el coeficiente de Gini disminuye su valor. El índice de Gini, por otro lado, es el coeficiente de Gini expresado en referencia a 100 como máximo, en vez de 1, y es igual al coeficiente de Gini multiplicado por 100. Ojo, o sea que el coeficiente se expresa entre 0 y 1 y el índice se expresa entre 0 y 100. Una variación de 2 centésimas del coeficiente de Gini, o 2 unidades del índice, equivale a una distribución de un 7% de la riqueza del sector más pobre de la población al más rico. Aunque el coeficiente de Gini se utiliza sobre todo para medir la desigualdad en los ingresos, también puede utilizarse para medir la desigualdad en la riqueza. Lo que pasa es que es más difícil estimar la riqueza que la renta. Acá tenemos un diagrama que muestra al área A, esta área de color amarillo, comprendida entre la curva de Lorentz y la bisectriz del cuadrado. Dicha área es proporcional al coeficiente de Gini. O sea, el coeficiente de Gini se basa en la curva de Lorentz. El coeficiente se calcula como una proporción de las áreas en el diagrama que estamos viendo. Si el área entre la línea de perfecta igualdad y la curva de Lorentz es A, y el área por debajo de la curva de Lorentz es B, es decir, todo el triángulo, perdón, no, B es la zona de color blanco. Entonces, el coeficiente de Gini es A dividido A más B. En buen romance, una forma de obtener el coeficiente de Gini, hay otras que a nosotros no nos interesan, porque implica logaritmo y todo eso, es dividir el tamaño del área de concentración sobre el total del triángulo, formado por este eje y la línea bisectriz. Esta proporción se expresa como porcentaje o como equivalente numérico de ese porcentaje, que es siempre un número entre 0 y 1. Si se expresa como porcentaje es el índice, si se expresa entre 0 y 1 es el coeficiente. Es hoy uno de los índices más utilizados como índice de concentración de la riqueza. Bueno, eso es matemática. Cuanto más próximo a 1, bueno, eso ya lo dijimos. En la práctica se calcula con diversas fórmulas y metodologías
que arrojan resultados que no siempre son equivalentes, según informa el anexo metodológico del INDEC, que está en Internet y que cualquiera puede consultar. Valores de hasta 0,30, como los que se observan en los países escandinavos, reflejan una distribución del ingreso bastante igualitaria. Se puede hablar de situaciones de desigualdad a partir de 0,40 y hasta 0,60, intervalo donde se encuentran casi todos los países latinoamericanos. Por encima de 0,60, el índice expresa una distribución gravemente desigual. A los fines de analizar la distribución del ingreso, la unidad de análisis elegida determina diferencias en los resultados, ya que, como quedó expresado, los datos pueden referirse al ingreso personal o al ingreso de los hogares. En el primer caso, los resultados permiten determinar desigualdades entre individuos, mientras que en el segundo lo hacen entre familias, con independencia del número de sus integrantes. En nuestro país, los datos de distribución del ingreso se obtienen mediante la encuesta permanente de hogares, la EPH, y se encuentran disponibles en la página web del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Por ejemplo, veamos cómo se presentan los datos de dicha encuesta en los términos objeto de nuestro interés para el cuarto trimestre del año 2018. Debe recordarse que la EPH recoge información de una serie de aglomerados urbanos, considerados representativos del conjunto nacional, y por eso la cantidad de hogares y de población allí consignada se refiere al conjunto de los mismos, es decir, de los aglomerados urbanos, y no del total nacional. Mar del Plata está incluida desde los 90. Los primeros 4 deciles se consideran pobres, ¿se acuerdan? El 40% más pobre, en el sentido de que sus ingresos no permiten cubrir la totalidad de las necesidades básicas. Bueno, vamos a ampliar un poquito. Ahí está. Año 2018, cuarto trimestre. ¿Cómo se interpreta? Bueno, acá tenemos el decil. El 1 es el más pobre, el 10 es el más rico. Y de los hogares y población que hay en esos aglomerados urbanos, 28 millones de personas aproximadamente, que no es el total nacional, se divide en un número aproximado de, aproximadamente igual de hogares en este caso. ¿Sí? Digamos, en torno a 913.000. O sea, que cada una de estas cifras representa aproximadamente un 10% de los hogares. Obviamente, la población no es la misma. Ahí ya la cosa cambia. Y entonces, fíjense, los porcentajes de población varían significativamente. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Escalas de ingreso, desde hasta. Y aquí, en la última columna, tenemos el ingreso medio correspondiente al decil. Que este obviamente es un indicador estadístico. Y aquí tenemos qué proporción del ingreso total representa ese decil. Entonces, el 10% más pobre se queda con el 2% de la renta, que equivale, bueno, esto es en pesos. Surge de multiplicar el medio por la cantidad de hogares. En cambio, el 10% más rico se lleva casi la tercera parte del ingreso. ¿Sí? Bueno, y después tenemos los 4 primeros, entonces son, los ingresos son mensuales, no lo dije, perdón. Los 4 primeros son los pobres. Estos son la vasta clase media en los distintos estratos y este es el 10% más rico. Me imagino que el primer decil y tal vez una parte importante del segundo están en situación de indigencia, digamos, ¿no? O sea, el 15 y pico % de la población, de las personas. ¿Sí? Bueno, ahí hay algunas conclusiones. Los ingresos consignados son mensuales, el agrupamiento se hace por deciles, es decir, por grupos, por el 10%, y se consigna una cantidad uniforme de hogares para cada uno de ellos. No exactamente la misma, pero bastante uniforme. La relación entre el ingreso medio del 10% de hogares más ricos y el 10% de hogares más pobres es 15,07 veces. Esto es, por cada peso que gana este decil, el más bajo, el más rico obtiene 15,07 veces. Esto surge de dividir
el ingreso medio del decil más alto por el ingreso medio del decil más bajo. El coeficiente de Gini correspondiente es 0,434. ¿Se acuerdan? Entre 0,40 y 0,60, situación de desigualdad. Obsérvese cómo el decil más rico absorbe casi un tercio del ingreso nacional, ya lo comentamos. Veamos por último la evolución del coeficiente Gini en el periodo 1974-2013. Esto surge de otra fuente. Ahí está. Bueno, comenzamos en el año 74, donde habíamos empezado con la RTA tan alta. Estaba por debajo del 36%, de 0,36. Años de la dictadura, bueno, sube. 0,49, el más alto. Y después baja, vuelve a subir en los años del menemismo y alcanza un nuevo pico, aunque no tan alto como el de la salida de la dictadura militar, en el 2002. Y después, por esas cosas de la vida, baja, con altibajo, obviamente, pero la tendencia es claramente a la baja. Claramente a la baja. Y, bueno, no vuelve a este nivel fantástico que teníamos acá. Digo, en términos relativos, por supuesto, ¿no? Está en 0,39. Estaba en el año 2013. Coeficiente de Gini, hogares según ingresos, total familiar, Gran Buenos Aires y total aglomerados urbanos. O sea, toma la misma base que el cuadro anterior. Cálculos sobre datos agrupados en deciles. Esto está sacado de un trabajo que está en internet, muy interesante. Y acá tenemos un gráfico elaborado por la CEPAL en el 2019 sobre la desigualdad, donde, bueno, fíjense ustedes, los países de la OECD, de la Unión Europea, 36,5. Acá está en términos de índice, no de coeficiente, ¿no? Pero bueno, se entiende perfectamente. Brasil sería el caso más desigual, 0,51. América Latina como promedio, 46. Y Argentina está acá, en 42,4. ¿Quién está mejor que nosotros? El Salvador y Uruguay. Lo de El Salvador es un espejismo, porque los residentes salvadoreños en Estados Unidos, que son más de 2 millones, remesan dinero a El Salvador, que es más que todo el Producto Bruto Interno que genera la economía salvadoreña. Es un espejismo absoluto, como se lo hizo observar una colega nuestra, ya retirada, al investigador Gasparini cuando vino acá a presentar su investigación sobre la distribución del ingreso en América Latina. Se le había pasado ese dato. En fin. Bueno, Chile es más desigual que nosotros. 47,7. Un ejemplo que los neoliberales siempre ponen. Obsérvese cómo, aún en ese periodo, nuestro país se mantenía por debajo del promedio estimado para el subcontinente latinoamericano, según datos de la propia CEPAL. Bueno, hagamos un intervalo acá antes de encarar el último tema, que es la política de distribución. Adelante. Marcelo, me llamaba la atención en la diapositiva número 49, donde se mencionaban el porcentaje de ingresos, y en el último nivel de los más, ahí está. El rango va desde 65.000 a más de 700.000 pesos. Sí.
En ese momento. En ese momento, por favor. Pero fíjese que el promedio está bastante abajo de los 700.000. Sí, bueno. ¿Pero qué puede ser? Los que llegan a esos 700.000 deben ser estas 9.000 familias que tienen que pagar tendrían que pagar el aporte necesario. Y hoy se está discutiendo. Si hoy lo sanciona el Parlamento, claro. Bueno, hoy no, porque después tiene que pasar al Senado, etc. Bueno, claro, pero hoy les discutía Sí, no, la dispersión en este grupo es escandalosa, digamos. No, claro, va de 10 veces. Es escandaloso la diferencia entre... Y bueno, ni pensar en el primer nivel, ¿no? Claro. De 6.000 a 100.000 a... Sí. No, bueno, las cifras son aterradoras. Sí. Yo estuve buscando un artículo, pero no lo pude encontrar, que salió en página 12 hace, muchos años, que mostraba, no en deciles, en quintiles, ¿no? Datos de una EPH de algún momento, hace como 10 años, una cosa así. Me parece que era durante el gobierno de Néstor. Y mostraba cómo el 60% de los hogares estaba por debajo del ingreso medio total, del ingreso medio considerado, digamos. El 60% de los hogares. O sea, diríamos, en términos de este gráfico, si fuera esta hasta el sexto decil. ¿No? Claro. Ahora, ¿cómo se hace para evaluar los ingresos de las economías informales? No solamente en el caso de nuestro país, algunos países latinoamericanos que están con el tema de la droga, evidentemente hay una... a mí me llamaba la atención, por ejemplo, estoy hablando el caso de Colombia quizás 40 años atrás, y uno veía a la gente en la calle, por lo menos en Bogotá estoy hablando, ¿no? De cómo vestía, comparado con Argentina, que siempre fue, digamos, en la capital siempre se vistió bien por el tipo de actividad que se lleva adelante en las capitales, la parte administrativa, gubernamental, pero uno veía, a mí me llamaba la atención, ¿no? Vestían los colombianos y colombianas mucho mejor que nosotros en Argentina, ¿eh? Yo entiendo que ahí es una composición que yo me hago, no tengo ningún... Estamos hablando de la década del 80. Y es muy probable, sí. Bueno, 70. Esa fue la época en que los narcos le ofrecieron al gobierno, al presidente de Colombia, el cargo de la sí. Me acuerdo. Sí. Y uno veía, digamos, esa economía informal en la calle, o por lo menos uno se hacía esa idea, ¿cómo esta gente está tan excelentemente bien vestida, no? Bueno, a ver, las estimaciones son estimaciones, digamos. El INDEC, en este sentido, tiene bastante confiabilidad a nivel latinoamericano. No puedo decir lo mismo de otras oficinas. Ahora, la EPH formula preguntas, pero, digamos, uno cuando le preguntan no tiene que mostrar recibo de sueldo ni nada, o sea, se toma la declaración de la persona. Sí. Entonces, obviamente hay preguntas de control donde en algún punto surge si es formal o informal, pero nada más que eso. No se le pregunta, dígame, ¿sus ingresos provienen del delito? No se le puede preguntar. Claro. Eso pone en riesgo la vida del encuestador, digamos. Sí. Digamos, yo siempre pensé que en los primeros estratos hay una subdeclaración tan importante proporcionalmente como en los grandes, digamos. ¿Sí? Porque estas personas con estos ingresos no pueden sobrevivir. No pueden sobrevivir, exactamente. Claro. Hay algo que ahí no... Obviamente que las estadísticas no pueden demostrar. Yo no tengo forma de probarlo esto, pero digo, no, si no se estarían muriendo centenares de personas de desnutrición por
por mes en obviamente. Yo entiendo que los hay, pero tampoco es porque un salario de 9.000 pesos no alcanza ni para pagar. No, ni para pagar el gas. Por favor. Y una familia, ¿no? Bueno, cifras del 2018, Ojo, Sí, no sí. cifras. Lamentablemente estos datos siempre se procesan con demora, digamos. Entiendo. Creo que el único trimestre que está después de este es el primero del 19, digamos. Que era otro país, otro dólar, todo diferente, digamos, ¿no? Además, Claro. claro. Sí. Por eso uno tiene estimaciones ex post, ¿no? Sí, sí. Bien, gracias. ¿Algo más? ¿No? Bueno, entonces vamos a ver esto de la política de distribución, que está basado en lo que dice Mochoni Baker, ¿no? Esto no está subido, pero bueno, es posible que esté en la señorita que me consultó por la bibliografía, está en la parte de, la teoría de la distribución de los factores, ¿sí? Tal vez esté en la misma parte, en la edición que está subida al aula virtual. Yo la verdad que no lo busqué ahí. Para mí la primera edición no fue superada, digamos, pero bueno, es una visión mía. Mochoni y Baker definen la política de distribución como aquella integrada por un conjunto de medidas de política económica cuyo objetivo principal es modificar la distribución de la renta entre los grupos sociales o los individuos. Aquí, esta definición es demasiado laxa para mi gusto, porque es cierto, yo puedo hacer una política de distribución, pero en contra de los actores menos favorecidos, digamos, y a favor de los más poderosos. De hecho, se han hecho, digamos. Obviamente nadie lo proclama públicamente, pero yo llamo a esas políticas a los hood robin, digamos. Y agregan los autores que hablan de objetivo principal, ya que en general cualquier medida de política económica, sea o no distributiva, afectará secundariamente a la distribución de la renta. O sea, cualquier medida de política económica puede producir o un daño o un beneficio colateral en términos distributivos. Esto es, no es neutral. Interesante observación a estos autores, ya que están reconociendo, aunque tangencialmente, que las políticas económicas en general no son neutrales, al menos en términos de la distribución del ingreso. Perdón, me había olvidado que lo había puesto. Esto es mío. ¿Por qué existe una política de distribución? A juicio de estos autores, porque, y cito, aunque el libre funcionamiento del mercado asegura la plena y eficaz utilización de los recursos productivos, no está garantizada una distribución de la renta que se considere justa por la sociedad. Y aquí tenemos un problema, porque esta palabrita implica dosis de subjetividad. ¿Qué sería lo justo? No nos vamos a poner de acuerdo, probablemente. Es posible concretar con mayor precisión los objetivos de una política de distribución de la siguiente manera. Primero, garantizar una base mínima de nivel de vida para todos los ciudadanos. Eso hasta se puede medir, digamos. Por ejemplo, que no haya nadie con las famosas NBI, necesidades básicas insatisfechas. Tender hacia una igualación primaria en la distribución de la renta. O tender hacia una igualación de la renta como objetivo secundario. Y acá viene, esto es una cosa interesante, cuando leí esta palabra yo me asusté, promover la meritocracia. Aunque los autores aclaran que de lo que se trataría es de distribuir las oportunidades que provoquen un reparto más justo. Dos estrategias posibles para ello serían promover la educación gratuita, que afecta a una redistribución de las capacidades. Hay que comunicárselo esto al felino contrabandista, y tender a la limitación del derecho a la herencia, lo que supone una redistribución de la riqueza. Esto lo dicen dos autores liberales. A la hora de poner en marcha una política distributiva,
Una interrogante que se debe despejar es a favor de quién o de qué grupos se desea distribuir. En realidad sería redistribuir, ¿no? Cabrían las opciones que se discuten a continuación según los autores. Tomar como punto de referencia al propio individuo y tratar de distribuir la renta a favor de determinados individuos en función de características específicas. O tomar como unidad distributiva a la familia o economía doméstica y tomar las medidas que se consideren idóneas en tal sentido. O finalmente elegir como unidad distributiva a determinados grupos socioeconómicos, por ejemplo, jóvenes, ancianos, agricultores, etc. ¿Qué sé yo? Plan Progresar, por ejemplo. ¿Sí? O aumento de la jubilación o aumento de las facilidades para jubilarse. Bueno, aquí agricultores, en Argentina no hay agricultores, salvo en las zonas periféricas, hay empresarios agrícolas con mentalidad capitalista. Otra cuestión sobre la que hay que decidir antes de diseñar una política distributiva es la concerniente a cómo llevar a cabo la distribución. Esto es, si se realizará en especie o en términos monetarios. Así, por un lado, cabe esperar determinadas subvenciones sobre los precios de los bienes que representan una elevada proporción en los presupuestos de los grupos sociales menos pudientes económicamente, como por ejemplo alimentación o vivienda. Y yo añado energía eléctrica o gas, o transporte. O por el contrario, ofrecer gratuitamente a ciertos individuos algunos bienes, tales como la educación o la sanidad. Otra vez Adam Smith. En cuanto a los instrumentos de que dispone la política de distribución, son fundamentalmente los siguientes. Cualquier política económica tiene este esquema, digamos, tiene un problema que se enfrenta o algo que se considera un problema. Entonces se plantea un objetivo razonable respecto al problema. Después el gobierno o los funcionarios ven qué instrumentos a su disposición tienen para poder intentar cumplir el objetivo para resolver el problema. ¿Sí? Y después de eso, ex post, habrá indicadores estadísticos que le digan si el instrumento sirvió o no sirvió. Por ejemplo, en el caso nuestro, que estamos viendo distribución del ingreso, bueno, la curva de Lorenz y el coeficiente de Gini serían básicamente esos instrumentos. Entonces, instrumentos. Uno es el sistema impositivo, especialmente la disminución de los impuestos indirectos, por ejemplo el IVA, y el establecimiento de tributos progresivos a los ingresos que gravarían en mayor medida las rentas más altas. La estructura impositiva en Argentina, con el menemismo, se consolidó como una cosa terriblemente regresiva, donde prácticamente los 2/3 de la recaudación eran impuestos indirectos. Y eso logró bajarse hacia el año 2013 o 2014 a menos del 40%. Sin cambiar las alícuotas. Simplemente mejorando la eficacia recaudatoria y, obviamente, con el crecimiento de la actividad económica y, bueno, ganancias se convirtió en un tributo más importante. Eso después volvió a cambiar. Bueno, el IVA a la salida de la dictadura era del 13% y después sucesivos gobiernos lo llevaron hasta el 21%. Y el gobierno del filo contrabandista redujo la alícuota de ganancias de las empresas del 35 al 30%. Y no modificó las escalas de los impuestos de las personas físicas, o sea que no es todo lo progresivo que debiera. Segundo instrumento, los gastos de transferencia, entre los que cabe destacar los correspondientes al seguro de desempleo, jubilaciones y pensiones y subvenciones asociadas con la política educativa. Bueno, en el caso argentino, asignación universal por hijo, asignación a mujeres embarazadas, becas Progresar y un amplio etcétera. Y por último, aquellas medidas que impliquen intervención directa en el mecanismo de mercado. Por ejemplo, mediante el establecimiento de salarios mínimos, la limitación de los dividendos, es decir, que las sociedades no puedan distribuir más de tanto de beneficios en concepto de utilidades para sus socios, y los alquileres, establecer un régimen de precios máximos para los alquileres, así como controles de precios en determinados artículos generalmente de primera necesidad. Ahora bien, no siempre este tipo de medidas llegan a cumplimentar su objetivo.
ya lo hemos visto. De hecho, en el texto de Mochón, que la señorita mencionó hace un rato, ponen como ejemplo negativo de la aplicación de un precio máximo lo que pasa en el mercado de viviendas para alquiler en el corto y en el largo plazo. Bueno, y hemos llegado a las síntesis y conclusiones, pero antes de verlas, quisiera saber si me olvidé de algo o si hay alguna pregunta que quieran hacer adicional. Bueno, sigamos entonces. Entonces, uno es en realidad. Al mejor cazador se le escapa siempre una letra. Uno de los usos posibles de la contabilidad nacional es el de extraer o construir indicadores para estimar una serie de datos económicos relevantes, como bienestar, pobreza, empleo y desempleo, grado de concentración o no en la distribución del ingreso, etc. A tal fin, durante varias décadas se ha usado el PBI per cápita como indicador del bienestar en una sociedad, aunque siempre sujeto a una serie de críticas bien fundamentadas. Esto lo vimos en la clase pasada. Por eso, en las últimas 3 décadas ha tenido un gran éxito entre los economistas, los policymakers, es decir, los hacedores de política, y el público, el IDH, o Índice de Desarrollo Humano, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, según las teorías de Amartya Sen, como alternativa a la anterior, ya que al aspecto económico que el PBI per cápita consideraba, le agrega 2 dimensiones, según vimos, salud y educación, fundamentales en la consideración del bienestar. En cuanto a la distribución del ingreso al interior de una sociedad, este es un concepto que ha tenido múltiples usos u ocultamientos, dada la naturaleza sensible de la información que la misma suele traer aparejada en sociedades profundamente desiguales como las latinoamericanas. Existen 5 formas de estimar la distribución de la renta: la funcional, la sectorial, la regional o geográfica o espacial, la personal o familiar y la temporal o intergeneracional. Estas 5 formas, las más usadas son la funcional y la personal o familiar. La primera es básica, porque determina cómo se distribuyen los frutos de la riqueza generada en una economía entre los propietarios de factores productivos, aunque en general estos se agrupen en asalariados y no asalariados. En cuanto a la segunda, es decir, la personal o familiar, mide la distribución de ingresos o rentas entre individuos o entre hogares, agrupados por quintiles o deciles en función del monto de las rentas, ¿no? A tal fin, la teoría económica y la estadística han brindado 2 herramientas fundamentales para dar un basamento científico a la misma: la curva de Lorenz y el coeficiente de Gini, que suelen usarse en forma conjunta, como por ejemplo lo evidencia el caso argentino. Es obvio que para que dichos instrumentos reflejen fielmente la realidad de la sociedad estudiada, la calidad de la información recopilada por los sistemas de cuentas nacionales es fundamental. Obviamente, si la información de raíz está mal, cualquier conclusión que se obtenga no va a ser correcta. Puede figurar entre los objetivos de política económica de diferentes gobiernos el de modificar o mejorar la distribución de la renta, políticas de redistribución del ingreso a favor de individuos, hogares o grupos específicos, para lo cual se dispone de una vasta panoplia de instrumentos, aunque no siempre de eficacia probada en el cumplimiento de aquellos. Y por último, las famosas preguntas de control, que, bueno, son un resumen de la clase pasada y de esta. Que si ustedes pueden ver el tema, pueden responderlas, significa que entendieron el tema. Y otra tanda. Bueno, acá hay una de aplicación, digamos. ¿Qué es una política de distribución? A su juicio, ¿han existido políticas de este tipo en nuestro caso? Es decir, en el caso argentino. Eso no dije nada. Ahí.
y esta última también, de no existir una política de redistribución de la renta. ¿Cómo evolucionaría la distribución de la renta espontáneamente? O sea, sin intervención pública. ¿Cuál sería su opinión al respecto? Admito que esto es opinable. Bueno, fin. Ahora sí, pueden decir lo que les parezca. Marcelo, así que entonces quedaría el tema de marxismo para después del parcial. Sí, 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 eso va al recuperatorio, no va al parcial. No va al... Ah, perfecto. O sea, no va... La clase que viene, el viernes que viene, voy a dar repaso. Sí, sí, me acuerdo de eso. Correcto. Y la semana siguiente, es decir, el martes 24, voy a dar empleo y ocupación, o población y ocupación, no sé cómo se va a llamar la clase. Y el viernes, Marx. Quiere decir que esos dos temas no irían al primer parcial, pero sí al No recuperatorio. irían al segundo parcial. No irían al segundo parcial, Sí. ni al recuperatorio Sí, del segundo al parcial. recuperatorio del segundo parcial, sí. Ah, bien, bien. Bien. Está en uno de los comunicados, así fue informado. Sí, sí, perfecto. Gracias. ¿Algo más?